el distrito de General Arenales cumple 130 años de vida y él es un historiador, un hombre que ha estado en la cultura muchos años, ha trabajado mucho y lo invitamos para que nos hable de General Arenales de aquel entonces. Cholo, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Y contanos un poco de aquel Arenales. Muy buenos días. Realmente muy satisfecho por la invitación, en razón de que yo estuve tantos años frente a las cámaras, hablando siempre del partido de Arenales, que ya casi me había olvidado. Pero hoy vamos a hablar un poco de lo que era Arenales antes de la fundación de Arenales. Este lugar de la provincia de Buenos Aires, que era prácticamente un fangal, digamos así, no tenía planicies como tiene ahora. Esto era prácticamente un foco donde terminaba la provincia, que estaba lleno de lagunas, arroyos. Prácticamente no había ningún tipo de población aquí. Todo comenzó a ser un poco importante cuando, estando Juan Manuel de Rosas en el poder, vinieron los ingleses con intenciones de hacer un estudio para la instalación del ferrocarril. Los ingleses y los franceses habían saturado a Europa prácticamente de material ferroviario. ¿Y qué ocurrió? Ellos siempre, el ferrocarril y el material dedicado a los ferrocarriles se colocó en Europa, y llegó un momento en que se saturó el mercado y ellos tenían la industria principal en Inglaterra y en Francia era la siderurgia pesada, pero dedicada a los ferrocarriles. No quedaba otra cosa que buscar otro lugar. Cuando acá vinieron los ingleses y lo entrevistaron a Juan Manuel de Rosas, manifestándole cuál era la razón. Y Rosas no comía vidrio, como todo el mundo cree que era un tipo sin ninguna... Perdón, no todo el mundo. Casi todo el mundo creía que no tenía nada más que luces para la ganadería y punto, porque era el principal exportador de carne salada, de cuero, de aquí, de este lugar. Y Rosas le autorizó a ellos con la condición de que le pasaran un estudio de lo que hacían. Estamos hablando de la década de 1820, 1830, cuando el ferrocarril acá, el primer tramo de ferrocarril se hizo en 1857. Así que mirá con qué antelación estamos hablando. Bueno, los ingleses hicieron un estudio. ¿Y qué ocurrió cuando hicieron el estudio? Lo trajeron a un ingeniero, Wheelwright, para que hiciera el estudio para el trazado de las rutas especialmente hablaban de cargas, no hablaban de otra cosa, para los ferrocarriles de larga distancia. Y para las zonas urbanas lo trajeron a otro ingeniero, a Lacroze. Lacroze se dedicó al estudio de la instalación en las zonas urbanas del tranvía. ¿Sí? Del tranvía. Wheelwright diagramó el trazado de los ferrocarriles de larga distancia, todo para donde le convenía, a la aduana de Buenos Aires. Por eso todos los ferrocarriles terminan en Retiro acá. Claro. Menos el de Lacroze, que Lacroze, cuando terminó de hacer el estudio, renunció al contrato que tenía con los ingleses y se quedó él acá. Él instaló los primeros tranvías y además una línea que era la que va de Buenos Aires a Misiones,
que es la Croce, esa única línea le dejó, no se sabe si fue un arreglo que hicieron con Wheelwright, porque Wheelwright tampoco se volvió a Inglaterra, se quedó acá. El que hizo el trazado de los ferrocarriles de larga distancia. Cuando entregaron el informe, ¿qué establecen? Establecen que hay un lugar acá que es único en el mundo, que está, digamos, entre Arribeños y el límite con Teodelina. ¿Por qué único en el mundo? Los ingleses establecieron que tenía... la tierra tenía un potencial bárbaro, porque tenía más de 1 metro de humus, lo que le significaba que por un siglo, como mínimo, no necesitaba que le ayudaran a producir nada. Y como acá había otro lugar en el mundo que tenía las mismas condiciones, que está en la Unión Soviética, ahora es un país independiente, pero ¿qué ocurre? Ese lugar que ofrecía las mismas condiciones tiene 4 meses que tiene 25 grados bajo cero. Quiere decir que la mitad del año tenían que esperar para poder cultivarlo. Entonces, yo no los traje acá, pero yo tengo las coordenadas de cuál es el lugar exactamente donde estaba. Yo considero que es cerca de allá de donde estuvo instalado el Fortín El Chañar, pero no para el lado para el lado este. Ahí está ese lugar. ¿Qué ocurre? Rosas, que tomó conocimiento de eso, ¿qué hizo? En 1827 Rosa puso un fortín en Junín, el Fortín Federación, que... ¿Puedo apostarme un poquito? Sí. El Fortín Federación, justamente para preservar este lugar, porque este lugar nunca tuvo indios establecidos. ¿Por qué? Porque acá no había una sola planta. Eran todos arbustos, como el chañar, que estaba justamente en la zona donde está la laguna, donde nace el río Salado, y el duraznillo, que es una planta que acá a veces la vemos que tiene una florcita, que tiene un metro y pico de altura, el duraznillo, que tiene una florcita que es una coronita, le llaman a algunos acá la planta de la novia. Eso es lo que había. Entonces nunca se establecieron acá los indios, porque ellos precisaban madera, no necesitaban árboles, no había que los cobijara. Entonces cuando Rosas toma ese conocimiento, crea el Fortín Federación acá en Junín, con una división de nacionales, de soldados, de lanceros, justamente porque este lugar tenía una cantidad enorme de animales vacunos y equinos. Era esta zona. Lo hizo con el negocio de él era la venta de cuero y carne salada. Bueno, y ya en el resto de la provincia se estaba prácticamente terminando el negocio. ¿Qué ocurre? Cuando el círculo selecto que andaba alrededor de Rosas y los que andaban en ese tipo, en ese tipo nadie hablaba de mucha independencia. Acá el negocio era la tierra. ¿Qué ocurre? No sé cómo se filtró, pero acá, en este lugar, que era prácticamente un hoyo, digamos así, que no había tierras cultivables, había muy poco, había arriba, pero era muy poca la cantidad de tierra que había. Pero sí empezaron a
comprar campos. La compra de campo en aquel momento era una promesa entre el que compraba el campo y el gobierno. Plata no ponía nadie. Eso era lo... Entonces aquí te encontrás con que allá, estamos hablando de cuando nadie pensaba en el partido de Arenales, vos te encontrás que en este lugar, ¿quién tenía campo? Y tenía campo Bernardo de Irigoyen, tenía campo Álzaga, los Álzaga de las invasiones inglesas que habla la historia, Salvador María del Carril. Salvador María del Carril era en esa época prácticamente el jefe de la Suprema Corte de Justicia. Salvador María del Carril no puso a nombre de los campos que tenía, pero sí a nombre de dos familiares. 22.500 hectáreas tenía Salvador María del Carril a nombre, no sé con seguridad si era a nombre de dos sobrinos o de dos hijos. Esas 22.500 hectáreas son las que compró Julio Llanos cuando hizo el centro agrícola El Chañar. Esto, Salvador María del Carril, Unzué, toda la gente que tenía campo en este lugar, era gente de una influencia política y de gobierno importantísima. Ahora, alguien tiene que haberle dicho qué es lo que pasaba, qué es lo que dijeron los ingleses de esto, porque no podía ser de otra manera. Bueno, ocurrió que aquí en Arenales se creó el catastro y geodesia, y la primera mensura agrícola de la provincia de Buenos Aires está aquí en Arenales. La número 1 está aquí en General Arenales, en 1827, que fue cuando Rosas se enteró de qué es lo que pasaba en este lugar, por qué a los ingleses les interesaba tanto, y los ingleses no les interesaban, a los ingleses lo que les interesaban era que el ferrocarril cruzara por las rutas que tuvieran producción, porque el negocio de ellos era la carga. Tan es así que cuando aquí se fundó el partido de General Arenales, muchos años después, el único lugar del mundo que en 171.000 hectáreas tenía 12 terminales de carga ferroviaria, era este lugar. O decir, los ingleses nunca ponían el ferrocarril donde no se producía. Bueno, en este lugar había 12 terminales ferroviarias, 12 estaciones de ferrocarril destinadas a la carga. Es porque los ingleses establecieron que este era el lugar más rico que había en toda la zona. Por eso es que se colgaron toda esta gente, los Leguizamón, José León Suárez, que es un tipo muy reconocido. El padre era administrador de la estancia La Igualdad. La estancia La Igualdad tenía 40.000 hectáreas. Estaba del río Salado, del Salado para el lado de Bedia. Con posterioridad se dividió en 4 estancias de 10.000 hectáreas cada uno. Ese señor Suárez era el administrador. Los hijos, José León Suárez y el hermano José, tenían campo también acá. No lo tenían todavía no estaba creado Leandro Arenales, pero no lo tenían de aquel lado del Salado, porque las tierras eran de más baja calidad. Son tierras arenosas, no como esta que producen una barbaridad. Ocurrió que cuando se empieza a hablar de esto, pasó el tiempo, pasó también Rosas, el gobierno de la provincia empezó el
el arreo de ganados. Acá lo teníamos a Pincén, que era un cacique importantísimo, que él hacía arreos de ganado, ganado, y llevaba de aquí a Chile. Estamos hablando de 1830, 1840. Desde este lugar el cacique Pincén armaba. El cacique Pincén era ranquel, era del sur de San Luis, y se radicó acá, justamente por la cantidad de ganado que había. Ese fue el primer exportador prácticamente de ganado de la zona, porque uno dice, ¿cómo? Un indio de aquí a Chile colocaba la ganadería en Chile. ¿Y dónde las pasaba? Y la pasaba en un paso que es natural cerca de Bariloche, que lo usó el general San Martín, no me acuerdo cómo se llama, si Los Patos. Y ahí la Madrid fue el que cruzó con una partecita porque no todo el regimiento del norte cruzó por arriba, cruzó por 4 pasos. Uno de esos pasos es el que usaba Pincén para pasar el ganado, pero lo llevaba de acá. Es un poco increíble. Sí. Bueno, Carlito, yo sé cómo es el espacio. Estamos, exacto, en eso, pero ya lo dijiste vos, te vamos a invitar toda esta semana y la semana que viene, por supuesto, y vamos a seguir charlando. Sí, vamos a cambiar de otro tipo de temas, porque estamos hablando de acá de los comienzos, hoy hablamos de los comienzos, cómo comenzó esto. Claro, lo que vamos a terminar esto, poniendo en claro una situación que incluso los que han escrito sobre este lugar, hay pocos historiadores que se manejaron con esta zona, pero casi todo el mundo establece que el primer fortín que se instaló aquí fue el fortín El Chañar, y no es así. El primer fortín se instaló sobre el arroyo El Pelado. El arroyo El Pelado es límite hoy de Rojas y Arenales, es en el fondo de la escuela salesiana. Ahí se creó el primer fortín, en 1849. Se lo conocía como El Pelado. Con posterioridad, al año siguiente, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que la frontera norte no tenía nada más para defensa. Los indios entraban, Pincén entraba y hacía arreos impresionantes. ¿Por dónde entraban? Y entraban por el norte. Entraban por donde, digamos, por Teodelina, y no había con qué pararlos. Por eso se creó el segundo fortín, que fue El Chañar, que todo el mundo confunde, porque cuando se creó la ley que creaba el partido y el pueblo de General Arenales, se creó habla del centro agrícola El Chañar. Entonces ahí viene la confusión. Generalmente los historiadores establecen que el partido se creó, que El Chañar, el fortín se creó primero, pero no es así. Vamos a hacer una serie de aclaraciones así, porque no siempre la historia es la que conocemos. Bueno, y como nos estamos olvidando un poco del lugar en que vivimos, vamos a seguir hablando un poco de Arenales. Bueno, gracias Cholo, y será hasta mañana. Muchísimas gracias.